¿Sabías esto? La Edad Media no era oscura. Era un manual de instrucciones escrito por borrachos. Quédate, porque estas tradiciones medievales parecen inventadas, pero la historia tuvo peor imaginación. 1. La fiesta de los locos. En algunas ciudades medievales de Europa, especialmente en Francia, existía una celebración llamada la Fiesta de los Locos. Y sí, el nombre no era publicidad engañosa. Durante esta fiesta, miembros menores del clero podían elegir a un obispo de los tontos, o incluso a un falso papa. Por un día, el orden normal se ponía patas arriba. Los de abajo mandaban, los de arriba eran parodiados, y las ceremonias religiosas podían convertirse en una especie de carnaval con incienso. No era exactamente una fiesta de oficina, pero tenía la misma energía. Alguien con poco poder aprovechando la oportunidad para burlarse del jefe. Con el tiempo, las autoridades religiosas empezaron a verla como un poquito demasiado alegre, demasiado ruidosa y demasiado incómoda. Fue prohibida oficialmente en el siglo XV, lo cual demuestra que incluso en la Edad Media había gente diciendo, esto ya se nos fue de las manos. 2. El juicio por agua o hierro caliente. En la Edad Media, si te acusaban de un crimen y no había pruebas claras, una solución brillante era meter la mano en agua hirviendo o caminar sujetando hierro al rojo vivo. La lógica era sencilla. Si eras inocente, Dios te protegería. Si te quemabas mal, pues felicidades. Además de culpable, ahora estabas cocido. Después de la prueba, vendaban la herida y la revisaban días más tarde. Si sanaba bien, inocente. Si se infectaba, culpable. Hoy eso suena menos a justicia y más a un programa de concursos presentado por un verdugo. También existía la prueba del agua fría. Si flotabas, eras sospechoso. Si te hundías, podías ser inocente, aunque con el pequeño inconveniente de estar ahogándote. Estas prácticas fueron perdiendo apoyo después del Concilio de Letrán de 1215, cuando la Iglesia restringió la participación clerical en ellas. 3. El charivari, la serenata del odio vecinal. El charivari era una tradición comunitaria medieval en la que los vecinos salían a hacer ruido, golpear ollas, gritar y montar un escándalo frente a la casa de alguien que había roto las normas sociales. Podía ser una viuda que se casaba demasiado pronto, una pareja considerada inapropiada o alguien acusado de portarse mal en el matrimonio. Básicamente era Twitter medieval, pero con sartenes y sin botón de bloquear. La comunidad no necesitaba una denuncia formal. Bastaba con que todos decidieran que tu vida privada merecía banda sonora. Imagínate abrir la ventana de noche y ver a medio pueblo tocando cacerolas porque no les gustó tu boda. Era humillación pública con percusión incluida. Lo más absurdo es que muchas veces funcionaba como castigo social real. No te metían en prisión, pero te convertían en el episodio favorito del barrio durante semanas. 4. Las bodas que duraban varios días, y las pagaba todo el pueblo. Casarse en la Edad Media no era simplemente organizar una ceremonia bonita y elegir un pastel. En muchas aldeas europeas, especialmente entre los campesinos, la boda era un acontecimiento que involucraba a toda la comunidad. Las celebraciones podían extenderse durante 2 o incluso 3 días, con enormes banquetes, música, bailes y abundante cerveza o vino. Cada vecino aportaba algo: pan, carne, queso o barriles de bebida. No era solo una cuestión de generosidad, también era una forma de asegurar que la nueva pareja empezara su vida con el apoyo del pueblo. Sin embargo, la fiesta tenía un precio. Si alguien decidía casarse sin invitar a la comunidad o sin respetar las costumbres locales, podía convertirse en el blanco de burlas públicas o incluso sufrir un ruidoso charivari. La boda no pertenecía únicamente a los novios, sino también al resto de la aldea. Hoy muchas parejas sueñan con una ceremonia íntima para ahorrar dinero. En aquella época habría sido casi imposible. Tus vecinos consideraban que tu matrimonio también era asunto suyo, y estaban más que dispuestos a recordártelo a golpe de tambor y de copa levantada. 5. Los animales también podían terminar ante un tribunal. Suena como el argumento de una comedia, pero durante varios siglos los tribunales europeos llegaron a juzgar animales. Cerdos, vacas, caballos, perros e incluso ratas fueron llevados ante jueces cuando se les acusaba de causar la muerte de una persona o de provocar graves daños. En Francia existen documentos que describen procesos completos. Se nombraban testigos, se escuchaban declaraciones e incluso algunos animales
contaban con un abogado que debía defenderlos. Si un cerdo mataba a un niño, podía ser condenado a la horca exactamente igual que un criminal humano. Cuando el acusado era una plaga de insectos o de roedores, los juicios adquirían un tono todavía más extraño. El tribunal ordenaba a los animales abandonar los campos en una fecha determinada, como si fueran ciudadanos rebeldes capaces de obedecer una sentencia. Hoy parece absurdo, pero en la mentalidad medieval, todo formaba parte del orden divino. Si un ser vivo alteraba ese orden, debía responder ante la justicia. Al final, la verdadera lección es que la Edad Media consiguió algo que hoy resultaría impensable: convertir a un cerdo en protagonista de un proceso judicial perfectamente oficial. 6. El carnaval permitía burlarse de los poderosos. Por unos días, la mayor parte del año, desafiar a un noble o ridiculizar a un sacerdote podía costarte muy caro. Sin embargo, cuando llegaba el carnaval, las reglas cambiaban por completo. En muchas ciudades medievales, la gente se disfrazaba, intercambiaba papeles y convertía el mundo en un enorme escenario donde todo parecía permitido. Los campesinos imitaban a los señores, los aprendices hacían bromas sobre sus maestros y los actores callejeros representaban escenas donde los poderosos quedaban como auténticos incompetentes. Durante esos días, el humor funcionaba como una válvula de escape para una sociedad muy rígida. Las autoridades toleraban estas burlas porque sabían que, terminada la fiesta, cada uno volvería a ocupar su lugar habitual. Era una forma curiosa de mantener el equilibrio, permitir unas jornadas de caos para conservar el orden el resto del año. Resulta irónico pensar que una época tan estricta entendiera mejor que muchas sociedades modernas la importancia de reírse del poder. Claro que la fiesta tenía fecha de caducidad. Cuando acababa el carnaval, convenía recordar rápidamente quién llevaba realmente la corona. 7. Las reliquias sagradas se convirtieron en el gran negocio medieval. En la Edad Media, poseer una reliquia era casi como tener el mayor imán turístico de Europa. Iglesias y monasterios competían por conseguir huesos de santos, fragmentos de ropa, espinas atribuidas a la corona de Cristo o cualquier objeto relacionado con figuras veneradas. Cuantos más peregrinos llegaban, mayores eran las donaciones y más prosperaba la ciudad. El problema era que la demanda superaba con creces la oferta. El resultado fue un mercado sorprendentemente creativo. Algunas iglesias afirmaban conservar varios cráneos del mismo santo, mientras otras aseguraban tener diferentes dientes o innumerables fragmentos de la llamada Vera Cruz. Si todas aquellas reliquias hubieran sido auténticas, ciertos santos habrían necesitado varios esqueletos completos. Aún así, miles de personas recorrían largas distancias movidas por la fe y la esperanza de obtener un milagro. No todos los objetos eran falsos, pero sí existía un comercio enorme que preocupó incluso a autoridades religiosas de la época. Es una muestra perfecta de cómo la devoción, la economía y el ingenio humano podían mezclarse hasta crear situaciones que hoy parecen casi imposibles de creer. 8. El 1 de mayo se celebraba con un árbol gigante en medio del pueblo. Mucho antes de convertirse en el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo ya era una fecha especial en gran parte de Europa. Durante la Edad Media, numerosas comunidades celebraban la llegada de la primavera levantando un enorme árbol o poste decorado con flores, ramas verdes y cintas de colores en la plaza principal. Alrededor de él se organizaban bailes, música y juegos que podían prolongarse hasta bien entrada la noche. Los jóvenes aprovechaban la ocasión para conocerse. Muchas parejas comenzaban su relación durante la fiesta y no faltaban las canciones llenas de humor y dobles sentidos. Para los campesinos, la celebración simbolizaba el regreso de la fertilidad de la tierra después del invierno y el inicio de una nueva temporada agrícola. Con el paso del tiempo, algunas autoridades religiosas intentaron limitar estas fiestas porque las consideraban demasiado ruidosas y poco moderadas. Sin embargo, la tradición sobrevivió en muchos lugares y todavía hoy puede verse en distintos países europeos. Resulta curioso pensar que una costumbre con más de medio milenio de historia siga reuniendo a la gente alrededor de un simple árbol decorado, demostrando que algunas tradiciones realmente resisten el paso del tiempo. 9. Los banquetes terminaban cuando todos se lavaban las manos, en el mismo recipiente. Hoy sería impensable compartir un lavabo con decenas de desconocidos antes de comer. En la Edad Media, sin embargo, era una práctica completamente normal.
Antes de los grandes banquetes, los sirvientes recorrían la mesa con una jarra de agua y un recipiente para que los invitados se lavaran las manos uno tras otro. No existían cubiertos individuales para todos los platos, y muchas comidas se tomaban directamente con los dedos, así que llegar con las manos limpias era una cuestión de buena educación. El problema aparecía cuando 20 o 30 personas utilizaban la misma agua durante toda la ceremonia. Nadie parecía preocuparse demasiado por ello. De hecho, cuanto más importante era el invitado, antes tenía derecho a lavarse. El orden reflejaba el rango social mucho mejor que cualquier asiento. También era habitual ofrecer toallas perfumadas con hierbas aromáticas al finalizar la comida. Aquellos gestos demostraban refinamiento y riqueza. Curiosamente, aunque solemos imaginar la Edad Media como una época sin normas de higiene, muchas de sus costumbres buscaban precisamente mantener cierta limpieza. Lo extraño no era lavarse las manos, sino hacerlo todos prácticamente en el mismo recipiente. 10. Los caballeros organizaban torneos que eran mucho más peligrosos que los cuentos. Las películas suelen mostrar los torneos medievales como elegantes competiciones donde dos caballeros chocan lanzas y luego se saludan con respeto. La realidad era bastante más caótica. Durante buena parte de la Edad Media, los torneos eran enormes combates colectivos, en los que decenas o incluso cientos de caballeros luchaban entre sí utilizando armas reales. Aunque algunas estaban ligeramente adaptadas para reducir las heridas mortales, los accidentes eran frecuentes. Muchos participantes terminaban con huesos rotos, graves lesiones o directamente muertos. Aún así, el riesgo formaba parte del espectáculo. Además de demostrar su habilidad, los caballeros podían capturar a sus rivales y exigir un rescate por devolverles el caballo o la armadura. Para algunos nobles, aquello era incluso una forma de ganar dinero. Con el paso de los siglos, las reglas se hicieron más estrictas y aparecieron las justas más controladas que hoy imaginamos. Sin embargo, durante mucho tiempo, asistir a un torneo era parecido a presenciar un deporte extremo, donde nadie garantizaba que todos los participantes regresaran vivos a casa. 11. Los peregrinos llevaban recuerdos siglos antes de que existieran las tiendas de souvenirs. Comprar un recuerdo después de un viaje no es una costumbre moderna. Ya en la Edad Media, millones de peregrinos que visitaban lugares sagrados como Santiago de Compostela, Roma o Canterbury regresaban con pequeños objetos para demostrar que habían completado su recorrido. Los más populares eran insignias de metal, conchas, medallas o pequeñas ampollas que contenían agua o aceite considerados benditos. Estos recuerdos se cosían a la ropa, al sombrero o al bolso y funcionaban como una prueba visible del viaje realizado. Además del prestigio social, muchos creían que estos objetos ofrecían protección divina durante el camino de regreso. Alrededor de los grandes santuarios surgieron auténticos mercados especializados donde artesanos fabricaban miles de estas piezas para atender la enorme demanda. Era un negocio muy rentable y perfectamente organizado. Si alguien regresaba sin su insignia, casi parecía que nunca había hecho la peregrinación. Resulta curioso comprobar que, siglos antes de las tazas, los imanes para la nevera o las camisetas con el nombre de una ciudad, los viajeros medievales ya sentían exactamente la misma necesidad de volver a casa con un recuerdo en el bolsillo. 12. Las campanas marcaban el ritmo de toda la vida. Hoy basta con mirar el teléfono para saber la hora. En la Edad Media, la mayoría de la gente no tenía relojes y organizaba su jornada siguiendo el sonido de las campanas de la iglesia. El primer toque anunciaba el comienzo del trabajo, otros marcaban los momentos de oración y uno diferente indicaba cuándo era hora de terminar la jornada. Las campanas también avisaban de incendios, ataques enemigos, funerales, nacimientos importantes o reuniones urgentes del pueblo. Cada sonido tenía un significado que los habitantes aprendían desde pequeños. Era una especie de sistema de comunicación pública que funcionaba mucho antes de que existieran la radio o las sirenas. Incluso quienes vivían lejos del centro de la aldea dependían de aquel sonido para organizar su rutina diaria. Cuando una campana guardaba silencio por una avería o por una guerra, muchas personas sentían que el pueblo había perdido su voz. Puede parecer una tradición sencilla, pero durante siglos el sonido del bronce fue tan importante como hoy lo es la electricidad. Sin esas campanas, la vida cotidiana simplemente no habría seguido el mismo ritmo. 13. En Navidad se elegía al rey de la fiesta. Las celebraciones navideñas medievales estaban muy lejos de la tranquilidad que solemos imaginar.
En muchas regiones de Europa existía la costumbre de nombrar a un personaje conocido como el Rey de la Fiesta o Lord of Misrule. Su misión era dirigir los festejos, organizar juegos, bromas y banquetes, e incluso dar órdenes absurdas que todos debían obedecer durante un tiempo. Era un mundo completamente al revés. Los sirvientes podían burlarse de los señores, las normas se relajaban y el humor dominaba la celebración. Esta inversión temporal del orden social tenía raíces muy antiguas y permitía liberar tensiones acumuladas durante el año. Evidentemente, no todas las autoridades veían con buenos ojos tanta libertad. En distintos momentos, algunos reyes y líderes religiosos intentaron limitar estas fiestas por considerarlas excesivamente descontroladas. Aún así, la tradición sobrevivió durante siglos porque la población la esperaba con entusiasmo. Resulta llamativo comprobar que incluso una sociedad tan jerárquica entendía que, de vez en cuando, dejar que el caos gobernara durante unos días ayudaba a mantener el orden el resto del año. 14. Los mercados eran también grandes espectáculos públicos. Ir al mercado medieval no significaba únicamente comprar pan, verduras o tela. Era uno de los acontecimientos sociales más importantes de la semana. Comerciantes llegaban desde lugares lejanos con especias, vino, herramientas, pieles o tejidos difíciles de encontrar en otras épocas del año. Pero además aparecían músicos, narradores, malabaristas, acróbatas, domadores de animales y vendedores capaces de convencer a cualquiera de comprar el objeto más inútil del continente. Muchas personas recorrían kilómetros simplemente para disfrutar del ambiente. También era el lugar donde circulaban las noticias, se cerraban acuerdos comerciales y se anunciaban decisiones importantes de las autoridades locales. En una época sin periódicos ni internet, el mercado era la gran red social medieval. Bastaba pasar una mañana entre los puestos para enterarse de nacimientos, guerras, bodas o rumores sobre el rey. No es extraño que muchas ferias terminaran convirtiéndose en auténticas fiestas populares. Comprar era solo una parte de la experiencia. El verdadero atractivo consistía en observar el enorme espectáculo humano que se formaba alrededor de cada plaza. 15. El vino y la cerveza eran más seguros que el agua. Puede parecer una exageración, pero durante buena parte de la Edad Media, muchas personas bebían cerveza o vino todos los días porque, en determinadas circunstancias, resultaban más seguros que el agua de algunas fuentes o ríos contaminados. Durante la elaboración de la cerveza se hervía el agua, lo que reducía considerablemente el riesgo de muchas enfermedades transmitidas por microorganismos. Además, la mayoría de estas bebidas tenían una graduación alcohólica muy baja, muy diferente a la cerveza moderna. Incluso niños y ancianos podían consumir lo que hoy los historiadores llaman cerveza pequeña, preparada con menos alcohol y utilizada como bebida cotidiana. El vino también se mezclaba con agua en muchas regiones, especialmente entre quienes podían permitírselo. Esto no significa que la gente estuviera constantemente ebria, como suele mostrar el cine. En realidad, estas bebidas formaban parte de la alimentación diaria y aportaban calorías importantes para una población que realizaba un enorme esfuerzo físico. La verdadera sorpresa es descubrir que, en muchos lugares, pedir una jarra de cerveza era menos una búsqueda de diversión y más una decisión práctica para evitar enfermar. 16. Las ciudades cerraban sus puertas al anochecer y quien llegaba tarde tenía un problema. Si hoy llegas tarde a casa, probablemente solo tengas que buscar las llaves. En muchas ciudades medievales, la situación era bastante diferente. Al caer la noche, las enormes puertas de las murallas se cerraban y permanecían bloqueadas hasta el amanecer. La medida tenía una razón muy práctica: proteger a los habitantes de ladrones, mercenarios o ataques sorpresa. Sin embargo, eso significaba que cualquier comerciante, peregrino o campesino que regresara unos minutos tarde debía pasar la noche fuera de la ciudad. Algunos dormían junto a la muralla, otros buscaban refugio en pequeñas posadas cercanas, y los menos afortunados simplemente esperaban hasta que saliera el sol. Incluso quienes vivían dentro de la ciudad procuraban regresar antes del toque de campana que anunciaba el cierre. No existían excepciones frecuentes, porque abrir una puerta durante la noche podía poner en peligro a toda la población. Resulta curioso pensar que, durante siglos, el horario más importante del día no lo marcaba el trabajo ni el mercado, sino el momento en que una inmensa puerta de madera recordaba a todos que la ciudad ya estaba dormida. 17. Las ferias medievales podían durar semanas y atraían visitantes de toda Europa.
Cuando pensamos en una feria medieval, solemos imaginar unos cuantos puestos y personas vestidas con trajes antiguos. La realidad histórica era mucho más impresionante. Algunas de las grandes ferias de ciudades como Champaña, en Francia, reunían durante semanas a comerciantes procedentes de Italia, Inglaterra, Flandes, Alemania o la península ibérica. Allí se vendían especias orientales, sedas, lana, vino, armas, libros y objetos de lujo, difíciles de encontrar en cualquier otro lugar. Pero el comercio era solo una parte del espectáculo. Había músicos, juglares, acróbatas, cocineros, prestamistas, cambistas y viajeros que intercambiaban noticias llegadas desde miles de kilómetros. Para muchos habitantes del campo, visitar una de estas ferias era la única oportunidad del año para descubrir productos exóticos o escuchar idiomas extranjeros. También surgían amistades, alianzas comerciales e incluso matrimonios. Durante unos días, pequeñas ciudades se transformaban en auténticas capitales internacionales. Es sorprendente comprobar que, mucho antes de los aeropuertos o de Internet, Europa ya contaba con enormes puntos de encuentro donde circulaban mercancías, ideas y personas de casi todo el continente. 18. Las máscaras no eran solo para divertirse durante el carnaval. Hoy, una máscara suele asociarse con Halloween o una fiesta de disfraces. En la Edad Media, tenía un significado mucho más amplio. Durante ciertas celebraciones populares, especialmente en invierno y en carnaval, hombres y mujeres utilizaban máscaras de madera, cuero o tela para representar animales, demonios, personajes fantásticos o figuras tradicionales del folclore local. No se trataba únicamente de entretener al público. Muchas comunidades creían que estos disfraces ayudaban a ahuyentar los malos espíritus, proteger las cosechas o simbolizar el final del invierno. Los participantes recorrían las calles haciendo ruido con campanas, tambores y cencerros, creando un ambiente tan caótico como festivo. Algunas de estas tradiciones sobrevivieron hasta nuestros días en regiones de España, Austria, Suiza o Alemania, donde todavía pueden verse desfiles con enormes máscaras talladas a mano. Lo más curioso es que muchas de ellas conservan prácticamente el mismo aspecto que hace varios siglos. Cambiaron los edificios, las carreteras y las ciudades, pero aquellos rostros extraños siguen apareciendo cada año para recordar que algunas costumbres medievales jamás desaparecieron del todo. 19. Los monjes copiaban libros durante años y a veces dejaban mensajes muy humanos. Mucho antes de la imprenta, cada libro debía copiarse completamente a mano. En monasterios de toda Europa, los monjes pasaban horas inclinados sobre un escritorio reproduciendo palabra por palabra manuscritos religiosos, obras clásicas o textos científicos. Era un trabajo lento que podía prolongarse durante meses e incluso años. Lo más interesante aparece al final de muchos manuscritos. Allí algunos copistas escribían pequeños comentarios personales conocidos como colofones. En ellos confesaban que tenían frío, que les dolía la espalda, que estaban agotados o que deseaban terminar cuanto antes. Uno de ellos escribió algo parecido a: «Quien no haya copiado un libro jamás, no sabe el esfuerzo que cuesta». De repente, un hombre que vivió hace 800 años deja de parecer un personaje lejano y se convierte en alguien con los mismos dolores de cuello que cualquiera después de pasar demasiado tiempo frente al ordenador. Esos pequeños mensajes son una ventana inesperada al lado más cotidiano y humano de la Edad Media. 20. Las campanas también servían para espantar tormentas. Durante siglos, muchas comunidades europeas creyeron que el sonido de las campanas tenía un poder especial para proteger los pueblos de las tormentas. Cuando aparecían nubes negras o se escuchaban los primeros truenos, el campanero subía rápidamente al campanario y comenzaba a tocar con fuerza. La gente pensaba que aquel sonido podía alejar el granizo, dispersar las nubes o incluso mantener lejos a los espíritus malignos responsables del mal tiempo. Hoy sabemos que una campana no puede cambiar el clima, pero entonces la tradición estaba profundamente arraigada. El problema era que el campanero se convertía en la persona más alta del pueblo justo cuando una tormenta eléctrica descargaba sobre la zona. No fueron pocos los que murieron alcanzados por un rayo mientras intentaban proteger a sus vecinos. Con el tiempo, a medida que avanzó el conocimiento científico, esta costumbre fue desapareciendo poco a poco. Sin embargo, durante siglos, el sonido de las campanas no solo marcó las horas o las fiestas religiosas, también representó la esperanza de vencer a una tormenta con la fuerza del bronce. 21.
Había pueblos donde todos ayudaban a construir la casa de un vecino. En muchas comunidades rurales medievales, levantar una vivienda no era únicamente responsabilidad de la familia que iba a vivir en ella. Cuando llegaba el momento de construir una casa nueva, vecinos y parientes acudían para colaborar transportando madera, levantando paredes o preparando el techo. Cada persona aportaba lo que podía: herramientas, animales de carga, materiales o simplemente varias horas de trabajo. A cambio, no se esperaba un salario. La verdadera recompensa era saber que, cuando llegara el turno de construir otra vivienda, la ayuda sería correspondida. Este sistema de cooperación resultaba fundamental en una época en la que contratar mano de obra especializada era caro o simplemente imposible en muchas aldeas. Además, la jornada terminaba casi siempre con una comida compartida y abundante bebida, convirtiendo el trabajo en una auténtica celebración comunitaria. La costumbre reforzaba los lazos entre vecinos y recordaba que sobrevivir en la Edad Media dependía mucho más de la colaboración que del esfuerzo individual. Quizá esa sea una de las tradiciones más sorprendentes. En un mundo lleno de guerras, epidemias y dificultades, la mejor herramienta para construir una casa seguía siendo la ayuda de toda la comunidad. 22. Los aprendices vivían durante años en la casa de su maestro. Aprender un oficio en la Edad Media era mucho más que asistir a unas clases. Un joven que quería convertirse en herrero, carpintero, zapatero o orfebre debía ingresar como aprendiz en el taller de un maestro, y eso significaba mudarse a su casa durante varios años. Allí no solo aprendía a fabricar espadas, zapatos o muebles, también compartía las comidas, obedecía las normas familiares y ayudaba en las tareas cotidianas. El maestro era al mismo tiempo profesor, jefe y, en cierto modo, tutor. A cambio de comida, alojamiento y formación, el aprendiz trabajaba largas jornadas realizando primero las tareas más sencillas: limpiar herramientas, encender el horno o transportar materiales. Solo con el paso del tiempo podía fabricar piezas importantes. Cuando demostraba suficiente habilidad, ascendía al rango de oficial, y algún día, si reunía dinero y prestigio, podía convertirse en maestro y abrir su propio taller. Este sistema permitió transmitir conocimientos durante siglos. Lo curioso es que muchas profesiones funcionaban casi como una gran familia, donde el verdadero diploma no era un papel, sino la confianza ganada tras años de convivencia y trabajo. 23. Los aldeanos encendían enormes hogueras para celebrar el solsticio de verano. Mucho antes de los espectáculos con fuegos artificiales, las noches más largas del verano se iluminaban con enormes hogueras. En muchas regiones de Europa medieval, especialmente durante la festividad de San Juan, era tradición reunir a toda la comunidad alrededor del fuego. Las llamas simbolizaban la luz, la protección y la fertilidad de la tierra. Algunas personas lanzaban hierbas aromáticas al fuego, creyendo que el humo alejaba enfermedades y malos espíritus. Otras saltaban sobre las brasas cuando éstas ya estaban bajas, convencidas de que el gesto traería buena suerte para el año siguiente. Aunque la Iglesia incorporó parte de estas celebraciones al calendario cristiano, muchas de sus raíces eran mucho más antiguas y procedían de festividades paganas relacionadas con el solsticio. Lo interesante es que estas costumbres sobrevivieron generación tras generación porque unían a toda la comunidad. Mientras las llamas iluminaban la plaza o la colina cercana, las diferencias sociales parecían desaparecer durante unas horas. Al final, no importaba si eras campesino o noble, todos miraban el mismo fuego esperando que el verano trajera buenas cosechas. 24. Los músicos ambulantes llevaban las noticias de un reino a otro. En una época sin periódicos, sin radio y sin internet, viajar significaba transportar información. Por eso los juglares y trovadores eran mucho más que simples artistas. Recorriendo castillos, aldeas y ciudades, cantaban historias sobre batallas, bodas reales, héroes famosos o acontecimientos extraordinarios. Muchas personas conocían las noticias del mundo gracias a las canciones de estos viajeros. Naturalmente, no siempre todo era completamente exacto. Una victoria podía hacerse más heroica, un rey parecer más valiente y un dragón aparecer donde probablemente solo había un lobo particularmente grande. Pero el público no buscaba únicamente información, también quería entretenimiento. Los juglares mezclaban realidad y espectáculo para mantener la atención de quienes los escuchaban. Además,
memorizaban relatos enormes, algo imprescindible en una sociedad donde muy poca gente sabía leer. Su memoria era su herramienta de trabajo. Gracias a ellos, muchas historias sobrevivieron durante siglos antes de ser escritas. Puede parecer extraño, pero durante buena parte de la Edad Media, las noticias viajaban acompañadas de música, y el mejor periodista podía ser precisamente quien también sabía tocar un laúd. 25. Los relojes públicos cambiaron la forma de entender el tiempo. Durante siglos, la mayoría de las personas calculaba el paso del día observando el sol o escuchando las campanas de la iglesia. Sin embargo, a finales de la Edad Media, comenzaron a instalarse grandes relojes mecánicos en las torres de muchas ciudades europeas. Aquellas enormes máquinas sorprendían a todos. No solo marcaban las horas con una precisión desconocida hasta entonces, sino que también representaban el poder y la riqueza de la ciudad, que podía permitirse construirlas. Los vecinos se reunían para contemplar su funcionamiento, especialmente cuando incluían figuras móviles que aparecían al sonar cada hora. Poco a poco, comerciantes, artesanos y autoridades empezaron a organizar sus actividades siguiendo esos relojes en lugar de depender únicamente de la luz del sol. Puede parecer un cambio pequeño, pero transformó la vida cotidiana. La puntualidad comenzó a adquirir una importancia completamente nueva. Antes bastaba decir, nos veremos por la mañana. Después ya era posible decir, nos encontraremos cuando el reloj marque las 10. Aquellas enormes torres marcaron el inicio de una relación mucho más estricta con el tiempo, una costumbre que todavía gobierna nuestras vidas. 26. Los bufones eran de los pocos que podían decir la verdad al rey. Criticar a un rey en la Edad Media podía terminar muy mal. Sin embargo, existía una figura con un privilegio extraordinario, el bufón de la corte. Su trabajo consistía en hacer reír, contar historias, cantar, tocar instrumentos y entretener durante banquetes y celebraciones. Pero detrás de los chistes se escondía otra función mucho más importante. Aprovechando el humor, muchos bufones se atrevían a señalar errores, burlarse de decisiones políticas o advertir sobre problemas que nadie más se atrevía a mencionar. El rey podía enfadarse con un consejero, pero castigar a quien acababa de hacer reír a toda la corte resultaba mucho más complicado. Evidentemente, no todos los bufones disfrutaban de la misma libertad, pero algunos llegaron a convertirse en confidentes muy respetados por los monarcas. Su ingenio les permitía decir verdades incómodas disfrazadas de bromas. Es una paradoja fascinante. En una sociedad donde casi todo estaba regulado por la jerarquía, el único que podía hablar con verdadera franqueza era precisamente el hombre vestido con cascabeles y un sombrero imposible. 27. Los vecinos tocaban las campanas cuando aparecía un eclipse. Hoy sabemos exactamente cuándo ocurrirá un eclipse y entendemos perfectamente su explicación científica. En la Edad Media, contemplar cómo el sol o la luna comenzaban a desaparecer era una experiencia profundamente inquietante. En muchas regiones de Europa, la reacción inmediata consistía en hacer todo el ruido posible. Se tocaban las campanas de las iglesias, se golpeaban ollas, se hacían sonar cuernos y tambores con la esperanza de ahuyentar aquello que estuviera devorando el cielo. Algunas tradiciones hablaban de dragones, otras de criaturas malignas o de señales enviadas por Dios. Aunque los astrónomos medievales más preparados ya podían predecir algunos eclipses gracias al conocimiento heredado de la antigüedad, la mayoría de la población seguía interpretándolos como acontecimientos extraordinarios. Lo más sorprendente es que estas costumbres no desaparecieron de inmediato. En algunos lugares continuaron durante siglos, incluso cuando ya existían explicaciones mucho más racionales. Es una prueba de que las tradiciones no siempre sobreviven porque sean ciertas, sino porque ofrecen tranquilidad frente a lo desconocido. Y pocas cosas resultaban más desconocidas para un campesino medieval que ver cómo el cielo cambiaba de repente en pleno día. La Edad Media fue mucho más extraña de lo que imaginábamos. ¿Cuál de estas tradiciones te pareció la más increíble? Cuéntamelo en los comentarios.